ocurre en varios espacios, ocurre en la mitocondria, que está fuerte protón motriz, hacía que la ATPasa pudiera generar ATP. Pero dijimos que no solo se podía generar ATP, sino también se podía hacer una reacción reversible. Y esto pasa para las ATPasas. Las ATPasas son estas familias como de las que utilizan ATP y que son transportadores. Entonces, en el caso, y lo vieron en el video, la ATP sintasa de la mitocondria es una ATPasa tipo F. Creo que se llamaba F1, F0, la que ustedes vieron en el video. Y esta, según esta tablita, pues nos dice que utiliza los protones, está en la membrana interna de la mitocondria, y vean, está en eucariotas, bacterias y plantas, y lo que usa es que usa el gradiente para sintetizar ATP. Pero no es la única que existe. También existe otro tipo de ATPasas que se llaman las ATPasas tipo P. Estas funcionan como transportadores secundarios o como transportadores activos, en donde van a utilizar la hidrólisis de ATP para impulsar protones, cationes y demás. Entonces vean acá, dice las ATPasas son bombas que participan como transporte secundario activo que permite ingresar diferentes metabolitos o catalizar varias reacciones. Y vean acá, las tipo P no solo se puede transportar protones, sino también se puede transportar calcio o sodio y potasio, protones y potasio. Entonces todo esto lo va a utilizar las células, ya sea para estabilizar su pH en el caso de protones o en el caso de otros que necesiten impulsar sodio afuera de la célula. Para algunas células el sodio es tóxico, entonces necesitan tener mecanismos para poder impulsarlo hacia afuera. Y en el caso que nosotros vamos a ver en la práctica, son ATPasas tipo P, que están en la membrana plasmática. Estas ya no van a estar en la membrana mitocondrial. Y dice plantas y levaduras o hongos, y va a impulsar protones afuera de la célula para generar un potencial de membrana. O sea, aquí ya no queremos un gradiente electroquímico para generar ATP, sino queremos conservar el potencial de membrana de la célula. Y de eso van las ATPasas tipo P. Vean acá dice, bueno, vamos a ver que alguien me lo lea mejor. Sofía Escobedo, ¿me podrías leer esto que dice acá? Sí. ATPasa tipo P son bombas iónicas que usan ATP para transporte activo de cationes a través de la membrana celular. En levaduras y plantas ayudan a mantener el pH intracelular y potencial de membrana. Tienen dos estados, E1 y E2. Poseen 5 dominios. R, que es regular, M, intermembrana, P, sitio de fosforilación, N, sitio de unión a nucleótidos y A, función desconocida. Ok, gracias. Entonces, como ven acá, las ATPasas tipo P sí tienen una estructura un poquito más detallada para la práctica que nosotros vamos a estar haciendo. Igual esto, para quienes hicieron la guía de estudio en esta parte, pues tal vez ya habían visto este esquema. Entonces, este tiene 5 dominios y lo que va a hacer es que va a impulsar protones de adentro del citoplasma hacia afuera para, como dice acá, mantener un potencial de membrana afuera de la célula y mantener un pH estable adentro de la célula. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer todos estos dominios que mencionó ahorita Sofía? Si nosotros miramos en una foto de electrónica, podemos ver los dos estados que también se mencionaba, L1 y L2, y estos solo van a diferir en el cambio conformacional que tengan, y esto va a modificar también su afinidad, tanto a nucleótido como a los protones. ¿Y cómo funciona? Entonces vamos a ver, acá está el esquema general. Lo que pasa es de que nosotros tenemos un sitio regulador o R que, al igual que muchas enzimas que ustedes han visto en clase, si se fosforila se activa y desfosforilada está inactiva. Entonces ya nosotros la fosforilamos y el transportador está activo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un ATP y se une al ciclo de nucleótido. En la unión a ciclo de nucleótido hace que haya un cambio conformacional. Y luego este sitio va a hacer que se fosforile
el sitio P, que era el de fosforilación. Entonces el ATP va a pasar a ADP y ahora el sitio P va a estar fosforilado. Y este cambio conformacional también impulsa de que el protón entre al dominio M, que era la intermembrana. Entonces va a cambiar la conformación, ya está en una fase E2 y ya cuando está en E2 impulsa el protón hacia afuera de la célula y se va el ATP y el fosfato también. Y luego pues que ya se fueron estos dos, el E2 regresa a su conformación inicial. Entonces, no es necesario que ustedes se sepan todo este mecanismo de memoria. Lo que tienen que saber es de que por medio de ATP, lo que estamos haciendo es impulsar protones del citoplasma hacia afuera de la célula. ¿Todo bien hasta acá? Sí, vamos bien. Ok. ¿Y esto cómo es aplicado? Si nosotros miramos en algunas levaduras o ya si nos vamos a un microorganismo en específico, en el caso de las levaduras como Saccharomyces cerevisiae, pues este es un organismo unicelular que es eucariota, o sea, tiene mitocondrias, núcleo, aparato de Golgi, etc. Entonces, este lleva a cabo la síntesis de ATP en la mitocondria, como lo vimos anteriormente con la cadena de transporte de electrones, pero además en su membrana plasmática también va a tener estas ATPasas de protones, que por medio de hidrólisis de ATP van a impulsar protones hacia afuera de la célula para mantener el pH del citosol y el potencial de membrana. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a acoplar las dos cosas. Va a acoplar la hidrólisis del ATP con el bombeo de protones hacia afuera de la célula. Y esto consume un 25% del ATP que se sintetiza en la mitocondria. Esto es como para que ustedes ubiquen lo importante que tiene una célula de mantener su pH. Habíamos visto cuando vimos digestión y los demás que si nosotros no tenemos el pH ideal, nuestras enzimas se desnaturalizan, algunos complejos ya no funcionan, los metabolitos se pueden reducir o oxidar y esto pues provoca grandes cambios en la célula. Entonces es necesario que la célula mantenga su pH en el citosol y el potencial transmembrana. ¿Cómo lo hacen? O sea, aquí qué bonito, sí, todo en el libro, pero en el laboratorio esto se puede discutir. Si nosotros empleamos inhibidores de la cadena de transporte de electrones. Vamos a ver, Mariam, ¿qué pasaría si nosotros inhibimos la cadena de transporte de electrones? Según lo que hemos visto. Pues ya no pasarían electrones, entonces ya no se formaría agua molecular. Pero más importante, después esos protones, ¿para qué servían? Ya no tendría una gradiente de concentración. Entonces ya no funcionarían algunas de las enzimas que están, que funcionan dependientes de eso. Y que ya no se sintetiza, que es importante, la moneda energética. El ATP. El ATP. Ok, entonces si nosotros inhibimos algunos transportadores, el ATP se va a dejar de generar. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Si nosotros inhibimos específicamente entre toda esta cadena los espacios, permitimos evaluar qué tanto afecta en las actividades biológicas de las células. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? En la práctica vamos a utilizar tres cosas. Ácida de sodio, 2,4 dinitrofenol o dinitrofenol, e inhibidores de las bombas de protones, que en este caso va a ser el rabeprazol. Entonces acá esta tabla y por lo general este capítulo del 19.4 de Leninger les va a servir bastante para cuando estén haciendo su reporte, porque aquí explica un poco cómo funcionan esos inhibidores. Entonces tenemos inhibición de la cadena de transporte de electrones. Aquí tenemos el cianuro y el monóxido de carbono que inhiben a la citocromo oxidasa. Entre estos también entra la ácida de sodio. Entonces, vamos a ver a quién no le... Briseida. Si inhibe a la citocromo oxidasa, ¿qué complejo está inhibiendo? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 4. El 4. Ajá. Ajá. Entonces, por lo tanto, no iba a permitir que el oxígeno se convirtiera a agua, por ejemplo. El dinitrofenol actúa a nivel de membrana. Esto lo vamos a ver más adelante. Y el inhibidor de bomba de protones lo que nos va a inhibir
va a ser a la tepeasa tipo P. O sea, a la que nos impulsaba protones hacia afuera de la célula. Entonces ahora vamos a ver una por una. Pero primero este esquemita que me gusta un montón. En condiciones normales, si nosotros imaginemos que la célula está capturando glucosa, entonces en condiciones normales esta glucosa pasaba por glucólisis, se convertía a piruvato, se generaban acarreadores de ATP. Luego el piruvato por las lanzaderas de malato y oxalacetato entraba a la mitocondria, se convertía en acetil-CoA por la PDH y entraba al ciclo del ácido cítrico. Y luego este ciclo del ácido cítrico generaba acarreadores de electrones y estos acarreadores ya podían entrar a la cadena de transporte de electrones. Entonces estos circulitos van a ser las cadenas de transporte de electrones. Y vean acá, se están impulsando protones al espacio intermembrana y este gradiente se va a utilizar por la ATP sintasa para generar ATP. Y lo único diferente que estamos viendo acá es de que en levaduras este ATP sale de la mitocondria y se acopla a la bomba, a la ATPasa tipo P, que va a impulsar los protones de adentro del citosol a afuera del citosol. ¿Sí estamos bien ahí? Espérenme que no sé qué hice y ahora ya no los puedo ver si estoy compartiendo pantalla. Bueno, ni modo. Entonces, continuamos. Y vamos a ver. Ok. Entonces, eso pasa en condiciones normales. Pero ya vamos a aplicar cada uno de los inhibidores. Entonces, en el experimento 1, dijimos que se inhibía la citocromo C oxidasa, el complejo 4. ¿Qué va a pasar? La ácida de sodio, el cianuro, el monóxido de carbono y este sulfito se unen o impiden que los electrones vayan saltando del citocromo hacia el oxígeno. Por eso es de que también estos compuestos son bastante tóxicos, porque si se dan cuenta, no nos dejan hacer respiración celular y sin respiración celular nosotros no producimos ATP y nos morimos. Entonces, por eso es de que el monóxido, el cianuro y todo eso es tan tóxico porque inhibe la respiración celular. Y entonces, ¿qué pasa acá? No se va a poder generar o el oxígeno no va a poder hacer el aceptor final de electrones, no se va a generar agua y el citocromo va a permanecer reducido. Y si el citocromo permanece reducido, no puede regresar al ciclo y por lo tanto la cadena de transporte de electrones ya no pasa y para. Entonces acá está en resumen, no se aceptan más electrones, el citocromo C está reducido y se detiene el transporte de electrones. ¿Todo bien hasta acá? Ay, qué triste que no los pude ver. Pero bueno. Entonces, si nosotros lo miramos acá, ya aplicado al esquema de la célula, pasaría a lo normal. Entonces, la glucosa ingresa, se hace glucólisis, se hace ciclo del ácido cítrico, pero al momento de llegar a la cadena de transporte de electrones, vean, la ácida de sodio está unida al complejo 4. Entonces, sí se van a impulsar protones, pero el citocromo C no se va a poder oxidar y se va a parar la cadena de transporte de electrones. Si se para la cadena de transporte de electrones, no se va a poder generar ATP. Y si nosotros midiéramos el pH que está afuera de la célula, y si miramos que acá que no se están bombeando protones, ¿cómo esperaríamos que estuviera el pH Wolfsbelli? ¿Más ácido o más básico que en condiciones normales? Si nosotros medimos el pH de afuera de la célula, cuando añadimos ácida de sodio, ¿estaría más ácido o más básico que en condiciones normales? Fíjate que casi no te escucho, si quieres escribirlo.
O solo colóquenme ácido básico, por favor. Ácido. No estamos transportando protones afuera. Es más básico. Ajá, no se bombea protones, o sea, no va a haber no vamos a estar añadiendo protones afuera y el pH es la cantidad de protones que hay. Entonces, si no se está bombeando, esperaríamos que estuviera más básico. Entonces, eso es con la ácida de sodio. Entonces, de nuevo, ¿qué hace la ácida de sodio? Inhibe la citocromo C oxidasa, inhibe cadena de transporte de electrones y por lo tanto no se genera ATP. Ahora vamos con el dinitrofenol. El dinitrofenol es acarreador hidrofóbico de los protones del espacio intermembrana. Entonces vamos a ver, Paola Zanik, ¿cuál era la característica de la membrana interna de la mitocondria? Era impermeable a moléculas pequeñas, a protones. Ajá. Entonces, en condiciones normales, los protones no pueden pasar de acá para acá porque la membrana no se los permite. Pero si nosotros añadimos dinitrofenol, el dinitrofenol es hidrofóbico. Entonces, imaginemos que viene el dinitrofenol y entra a la célula, entra al citoplasma y llega al espacio intermembrana. En el espacio intermembrana, por la gran cantidad de protones, se va a reducir y va a añadirse el protón. Entonces, ahí va a estar el dinitrofenol ya protonado. Y como este es hidrofóbico y la membrana es lipídica, puede hacer esta transferencia de protones de un lado a otro. Entonces, lo que no podía pasar de que un protón se volviera a la matriz, sí pasa. Y como adentro de la matriz la concentración es menor, va a soltar el protón. Entonces, básicamente nos está robando protones. Es como cuando ustedes miran esos videos en TikTok o en Facebook, lo que sea, en donde hay un niño que está recolectando pelotas de la piscina y según él ya tiene su montaña, pero hay otro niño que las está tirando otra vez a la piscina. Por mucho que la cadena de transporte de electrones esté tratando de bombear protones hacia el espacio intermembrana, el dinitrofenol va a ser este niño que los va a devolver a la matriz y por lo tanto no se va a generar el gradiente que nosotros queremos para impulsar a la ATP sintasa y la ATP sintasa no va a poder girar. Por lo que habíamos visto incluso en el video, que si tenemos concentraciones iguales de protones adentro y afuera de la matriz, esto no pasa. ¿Todo bien hasta acá? Ok. Entonces ya veámoslo otra vez con este esquemita. Pasa el glucólisis, pasa el ciclo del ácido cítrico y pasa la cadena de transporte de electrones. Pero en el espacio intermembrana tenemos el dinitrofenol que nos va a robar los protones, los regresa a la matriz y por lo tanto el gradiente para generar ATP no pasa. Y como no hay ATP, este no puede salir de la mitocondria y no se pueden bombear protones tampoco hacia afuera de la célula. Y de nuevo, ¿cómo esperaríamos que estuviera aquí el pH afuera de la célula, Silvia? Galvez, ¿ácido o más básico que en condiciones normales? ¿Más básico? Más básico, ajá, porque nos están bombeando protones. Y por último tenemos al rabeprazol. El rabeprazol es un inhibidor de bomba de protones. Estos que nosotros nos recetan cuando tenemos gastritis o cuando tenemos alguna úlcera gástrica y demás. Entonces estos, como dice su nombre, inhiben bombas de protones. En nuestro estómago pues inhiben a las bombas que tenemos en las células, pero si nosotros lo aplicamos a levaduras y en el artículo que se les subió, estos inhibidores de bombas de protones también pueden inhibir ATPasas. Y su inhibición es bastante efectiva incluso porque se unen al espacio M. Aquí vean varios ejemplos, el omeprazol, el lansoprazol, que son los más conocidos recetados para gastritis, pantoprazol y rabeprazol, que es el que vamos a utilizar. Y este impide que se puedan bombear protones hacia afuera de la célula. Y entonces vean, es una inhibición irreversible. Este no se va a separar de la bomba de protones. Tiene
se une, vean, a los residuos de cisteína en el puente SH, entonces se va a unir el rabeprazol, no se va a utilizar el ATP para bombear protones y tampoco se va a bombear hacia afuera de la célula. Entonces, si nosotros volvemos al esquemita de la célula, el inhibidor de bomba de protones está unido irreversiblemente a la ATPasa tipo P, pasa todo normal adentro de la célula, se genera ATP, pero no va a haber bombeo de protones hacia afuera, porque esta ATPasa tipo P no está funcionando. Entonces, ya viendo todos estos, Josué, ¿cuál de los tres crees que va a ser más efectivo para inhibir o para aumentar el pH? ¿La ácida de sodio, el dinitrofenol o este rabeprazol? Estoy pensando. ¿Rabeprazol? El rabeprazol. ¿Por qué, Juan, José? Por el transporte de electrones, ¿no? No, más o menos. ¿Alguien más que crea porque este va a ser más efectivo? Porque es irreversible, justo. Cristian. Porque aunque nosotros esté funcionando todo lo demás, si el bombeo no está, va a dejar de pasar. Apliquemos otro meme. Este meme de que hay un tanque que se está rompiendo y viene el chavo y solo le pega un pedazo de tape y deja de salir agua. O sea, si nosotros ponemos un gran tape al tanque, va a dejar de salir agua y por lo tanto es más efectivo porque aunque esté pasando todo lo de adentro, aunque haya agua adentro del tanque, si nosotros lo tapamos, ya no va a salir. Entonces, resumen otra vez de esta parte para que puedan hacer tranquilos su reporte. ¿Cuál es la función de las ATPasas tipo P, Daniela Mancía? Bombear protones afuera de la célula. ¿Y qué utilizan para bombear? La hidrólisis del ATP. Ajá. Es transporte activo secundario. ¿En dónde dijimos que actuaba la ácida de sodio? Vamos a ver. Abdi Quesada. En la cadena de transporte de electrones. ¿En qué complejo? En el 4. En el 4, ok. Karina, ¿en dónde actuaba el dinitrofenol? Complejo 2. No. Vamos a ver, Margaret. Yo recuerdo que este es el que lograba pasar la membrana que está del lado interno de la mitocondria. Ajá. Entonces transportaba electrones, o sea Sí. que no deberían de estar de ese lado. Sí, acarrea protones, no electrones. Entonces es un acarreador de Ay, protones que se va a robar los protones del espacio y los va a regresar a la matriz. Y por último, Silvia Galvez, ¿en dónde actuaba el rabeprazol? Ahora no me acuerdo. Lo último que acabamos de ver. O Roslyn, si la pudieras ayudar. ¿Cómo dijiste la pregunta? Disculpa. ¿En dónde actúa el rabeprazol? No, perdón, no sé. Ok, gracias André. En la TPasa tipo P, pongan atención que si no se los va a llevar la China en su reporte. Y entonces vemos acá la ácida de sodio, complejo 4, dinitrofenol se robaba los protones
y el rabeprazol inhibía a la ATPasa tipo P. Y bueno, eso sería como todo respecto a la explicación. Cindy, no sé si podrías explicarlo en la práctica. Sí, voy. Bueno, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ese mira. Ok. Entonces ahora vamos a ir de lleno a hablar sobre lo que pues podríamos realizar ya de manera práctica. Y primero que nada, pues vamos a ver cuáles son los objetivos de esta práctica. En primer lugar, pues queremos que puedan relacionar el consumo de glucosa con los cambios de pH que se van a ver producidos por las levaduras. También queremos que se describan las vías por las cuales la glucosa va a generar estos cambios de pH y que puedan interpretar el efecto de los inhibidores y los desacoplantes sobre la salida de protones. Entonces acá es bastante importante que ustedes al momento de que ya realicen su reporte, pues tomen en cuenta si utilizamos inhibidores y si utilizamos desacoplantes y cuáles son cada uno y las diferencias entre ellos. ¿Qué materiales deberíamos de utilizar? Pues acá utilizaríamos 4 beakers de 100 mililitros, vamos a utilizar pipetas de 5 y 10 mililitros, potenciómetros y pisetas, y vamos a utilizar una solución de levadura a una concentración de 200 miligramos por mililitro. Esta solución pues lleva una preparación previa en la cual pues ustedes utilizarían lo que es levadura seca comercial. Esta se suspende en 10 volúmenes de agua destilada, se centrifuga y se descarta el sobrenadante. Este proceso se repite 2 veces más para poder entonces llegar nosotros a lo que es esta concentración. Luego de ello, pues también vamos a utilizar otras soluciones en las cuales tenemos glucosa, que esta es bastante importante, la ácida de sodio a una concentración de 400 milimol por litro, 2,4 dinitrofenol, a una concentración de 40 milimol por litro en etanol y una solución farmacéutica de rabeprazol de 40 miligramos y también agua destilada. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir durante la práctica? Este procedimiento que nosotros les estamos mostrando acá, solo para comentarles, es únicamente demostrativo, es lo que se realizaría en práctica, pero por la complejidad de los reactivos a utilizar, pues no lo pueden realizar ustedes en casa. Pero sí es bastante importante que sepan el procedimiento para que entonces ya ustedes pues puedan interpretar los resultados que nosotros les vamos a dar más adelante y puedan hacer un buen reporte. En primer lugar, pues vamos a utilizar lo que es un control y cómo vamos a preparar este control. Van a diluir 5 mililitros de la levadura con 35 mililitros de agua destilada. Luego de eso, ustedes van a determinar el pH de la solución. Este pH se determina 3 veces para obtener el llamado pH basal. Entonces se hace la determinación 3 veces en intervalos de 3 minutos para que nosotros pues tengamos un pH basal seguro, ¿sí? Para que si hay algún cambio nosotros podamos detectarlo y tengamos una mejor visualización de los cambios que puedan o no producirse en este pH después de iniciar el experimento como tal. Luego de ello van a esperar 5 minutos y van a adicionar 5 mililitros de glucosa al 10%, van a agitar e iniciar a medir el pH. Este primer pH va a ser el del tiempo cero experimental y luego de ello van a realizar nuevamente las mediciones de este pH 4 veces más en intervalos de 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo van a realizar a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20. Luego de eso ya lo van a realizar cada 10 minutos, 2 veces más y van a ir registrando en una tablita todos sus resultados de pH. Este va a ser su control. Entonces tomen en cuenta eso. Luego de ello vamos a hacer lo de la ácida de sodio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única diferencia con este reactivo y los otros dos que vamos a utilizar es que vamos a realizar todo similar a lo del control. En primer lugar, pues vamos a diluir los 5 mililitros de la levadura con los 35 del agua destilada. Y la diferencia acá está en que entre el paso 1 y el paso 2, ustedes, entre el paso 2 y el 3 también van a determinar su pH basal. Y luego de eso, ustedes van a añadir
sus 0.5 mililitros de la solución de la ácida de sodio a la concentración de 400 milimol por litro. Luego ya van a determinar lo que es el pH de la solución y van a continuar con los pasos 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer su solución de la levadura, van a añadir lo que es la ácida de sodio, van a determinar los pHs basales y luego de ello ya van a adicionar la glucosa y van a medir los pHs en los intervalos de 4 veces cada 5 minutos y 2 veces cada 10 minutos. Esto mismo lo van a realizar con el dinitrofenol y con el rabeprazol, ¿sí? Agregando las cantidades que se les solicita acá, 0.2 mililitros de las concentraciones de cada uno de sus reactivos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer entonces ustedes? Como les dijimos, nosotros acá les vamos a dar únicamente unos resultados que son los que ustedes deberán analizar. Y entonces, por grupo se les asignará esta serie de resultados y con esta serie de resultados ustedes van a hacer una gráfica de cada uno de los experimentos utilizando los valores de las lecturas del pH contra el tiempo. Entonces, ustedes van a colocar sus valores de pH y el tiempo, los tiempos empleados para la medición y de preferencia pues pueden utilizar una sola gráfica para poder, si a ustedes les hace más fácil en una sola gráfica, visualizar los 4 experimentos, el control y los 3 reactivos para que entonces ustedes puedan ver un poco mejor las diferencias entre ellos y más que todo las diferencias con el control. Recuerden que para el reporte que les vamos a solicitar, que incluyan esta gráfica en la sección de resultados y la tabla que nosotros les vamos a dar en la sección de anexos. Deberán de analizar el significado de los cambios de pH en el experimento control con dinitrofenol como desacoplante y ácido de sodio y el rabeprazol. Y estos cambios pues los van a analizar un poquito similar a lo que les habló Pablo al inicio. Entonces ustedes van a saber sobre qué está actuando el inhibidor o el desacoplante, qué es lo que está haciendo en mi cadena o en mi ATPasa. Y en base a eso, pues ustedes ya van a poder discutir esos resultados. También deberán de hacer una relación de las vías que producen estos cambios. Entonces, recuerden acá tomar en cuenta que las levaduras poseen una ATP sintasa en la membrana mitocondrial que se encarga de la fosforilación oxidativa. Y también tienen lo que es la que utiliza el gradiente de protones, y también tienen una ATPasa de protones en la membrana plasmática, la cual va a tener una función similar a lo que es la bomba de sodio y potasio que nosotros tenemos, y que recuerden que esta decía en su práctica que pues nos sirve para sacar protones de la levadura, y esta a su vez va a ingresar nutrientes, ¿sí? A través de que está sacando protones, ingresando nutrientes. Entonces deberán de tomar en cuenta o diferenciar bastante bien de qué están hablando, ATP sintasa, y qué es lo que está sucediendo durante el experimento. ¿Está afectando ATPasa o está afectando ATP sintasa? Y que diferencien bastante bien estos temas. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita les voy a dar sus resultados, pero no sé si tienen preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Solo para corroborar, perdona, entonces en los resultados simplemente ponemos la gráfica, ¿verdad? Sí, en los resultados, porque realmente la gráfica es la que a ustedes les va a permitir analizar estas diferencias, mientras que la tabla, o sea, si ponen la tabla y la gráfica en los resultados, pues están poniendo lo mismo, pero la gráfica ya es como su método, el que va a mejorar la visibilidad de estos cambios, y la tabla la ponen en anexos porque es para que sepamos de dónde ustedes sacaron esa gráfica. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, y solo decirles, sí pongan solo la gráfica, porque si ponen la tabla y la gráfica, se les baja puntos, porque en la rúbrica dice que solo tienen que poner la información necesaria y no repetir, creo. Entonces tomen en cuenta eso porque se los estamos diciendo de una vez, y como les digo, pues tiene mucha lógica porque estarían poniendo lo mismo en resultados y eso pues no sería muy lógico. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro?
Bueno, entonces, ahorita les voy a proyectar sus resultados. Los resultados se los vamos a proyectar y ustedes le van tomando una captura, un pantallazo y nos avisan cuando ya hayan terminado. Aquí están los resultados del grupo 1 para ambas secciones, la C y la D. Entonces solo me avisan, por favor, un mensaje o activen su micrófono. Ya, ¿Listo? gracias. Ok, gracias. Resultados para el grupo 2. Ya está la sección C y la sección D. Sí. Ok, Ya, gracias. gracias. Entonces, ahorita vamos con los resultados de los grupos 3. El 3 de la C ya. Gracias. El de la D. Ya. Gracias. Resultados del grupo 4 o de los grupos 4. Gracias. Y por último, los resultados de los grupos 5. Solo acá. Ay. Este es a los 5 minutos. ¿Me avisan? ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues en los resultados están las 3 tomas para el pH basal de cada uno de los experimentos, el control, la ácida y el 2,4 de nitrofenol, y van a estar sus pHs, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Y aquí les da también una clave de cómo es que pueden ustedes graficar tomando en cuenta todos los tiempos del el basal hasta finalizar el experimento, ¿ya? Porque aquí si se dan cuenta empiezan de 0, 3 minutos, 6 minutos y acá otra vez 0, 5 minutos, pero aquí ya se los da como que fueran una secuencia para que ustedes pues ya puedan hacerlo todo en una sola gráfica. Bueno, no sé. Creo que sería de que preguntáramos. Sí, vamos a consultar porque en teoría se les corrió el parcial. Entonces no sé si... No, tengo una pregunta. Es respecto al seminario. No sé si ustedes saben, pero pues, ya viene cerca, pero no sé si lo que tenemos que hacer es que ahorita no vamos a exponer. O No, tienen que es que leí el entregarlo. instructivo, ajá, y pues se me hizo raro porque la vez pasada sí, solo quería estar seguro. Sí, esto, qué bueno que lo preguntaste porque esa es info para la próxima semana. Sí, la próxima semana ustedes tienen su seminario de radicales libres. Va a ser la dinámica un poquito diferente. Se van a conectar, creo que tienen clase con la doctora de 2 a 3, de 3 a 4. Nos vamos a ir a otro link que va a ser un link de Meets porque van a estar juntos pues las 4 secciones del lado y los biólogos también nos van a acompañar. Entonces, en Meets van a recibir ustedes una pequeña clase de radicales libres de 1 hora, que va a ser de 3 a 4, y de 4 a 5 van a tener de invitada a la Lic Nereida, que les va a hacer una presentación de un tema de igual de radicales libres naturales, si no estoy mal. Y en base a esa explicación que les vamos a dar nosotros de 3 a 4 y la conferencia de la Lic Nereida de 4 a 5, ustedes van a tener que llenar una guía. Entonces esa guía ustedes la tienen que llenar como en tiempo real mientras se está exponiendo y tienen hasta las 7 de la noche, si no estoy mal, de ese día para entregarla.
Entonces, eso va a ser la dinámica ahorita. Y no van a exponer, lo que van a hacer es de que en base a los temas que se les subieron a ustedes en Moodle, van a tener que hacer un video explicando las propiedades de lo que les tocó, si les tocó vino tinto o les tocó pescado o todo esto, y ese video se sube hasta la próxima semana. Entendido, muchas gracias. Ok. Sí, y con lo del parcial creo que vamos a preguntar, porque ahí sí que se tienen que poner de acuerdo los dos links. Y si sí, pues igual les vamos a estar avisando por Moodle o por correo. Entonces, igual no sé si tienen alguna otra duda. Si no, eso sería todo para el laboratorio. Y solo recuerden que tienen clase ahorita con los de la B, con el licenciado Harlan, y los de la A con la doctora. Entonces, nos pidieron que les avisáramos que se tienen que conectar a sus sesiones de clase. De una De vez. una vez. Sí, de una vez. A reponer las 10 horas que van atrasadas.